9 de la mañana con 20 minutos y ya está en la línea Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción, a quien le agradezco que me acompañe en Cara a Cara. Buenos días, fiscal. Con el gusto de saludarlos y poder platicar con el auditorio. Oiga, fiscal, me gustaría comenzar con una pregunta general. Estaba checando fechas y en un mes, exactamente en un mes, se cumplen 2 años de su nombramiento. Usted, fiscal, ¿cuál cree? En un mes no, todavía falta, mi estimado, hemos nombrado... Sí, 27 de diciembre. Sí. 24 de diciembre. Ahí sí, ese fue el día que se votó. Me acuerdo que protesta el 15 de febrero. Cubrimos Así su toma de protesta. No, sí, el 15 de febrero fue mi protesta, aunque sí la sesión de Congreso fue el 24 de diciembre. Claro, pero bueno, de su nombramiento. No, a 2 años, prácticamente falta un mes, fiscal. ¿Usted claro. ¿Cuál considera que es su principal logro en materia de combate a la corrupción? Me gustaría comenzar con esa pregunta antes de ir a temas más puntuales. Bueno, son diversos factores los que tendríamos que considerar. De entrada, podemos dividir una cuestión en lo que es el aspecto procesal y otra en lo que es el aspecto institución. Desde el punto de vista institucional, creo que estamos construyendo, porque todavía tenemos que perfeccionar muchas situaciones, estamos construyendo una institución sólida, con una característica de autonomía, autonomía reconociendo lo que la ley dice finalmente. Finalmente la ley dice que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción funciona con autonomía técnica y operativa, pero esto en realidad no era así cuando empezamos a trabajar. Ahorita sí podemos decir ya que administrativamente a partir de este año tenemos autonomía, ya no formamos parte del presupuesto, por ejemplo, de la Fiscalía del Estado. Pero lo que sí hemos logrado construir desde el punto de vista completamente operativo es la autonomía, en cuanto a que no hemos admitido injerencias de ningún control, de ningún órgano de poder, de los tácticos o de los jurídicos. Eso sería para mí un principal logro, tener el poder decir que no hemos aceptado indicaciones de nadie. ¿Eso cómo se ha reflejado en el tema procesal? Es decir, en sentencias, en procesos contra corruptos. Ese sería el otro aspecto desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista procesal, en realidad sentencias condenatorias tenemos solo una. Tenemos otras formas de concluir procedimientos tenemos varias con suspensión condicional de proceso. Pero sentencias condenatorias en contra del servidor público. Y de hecho hace como 4 o 5 días esa sentencia, ¿no? Sí, de hecho, esto es una sentencia de un asunto que ya estaba concluido con otra modalidad. ¿Qué modalidad se había tenido? Se había tenido precisamente un acuerdo reparatorio con una suspensión condicional del proceso, pero el servidor público no cumplió. Y como no cumplió, nos vimos en la necesidad de volver a retomar el asunto en su contra y conseguimos una orden de aprehensión y lo capturamos y estuvo en prisión preventiva, y ya con la prisión preventiva después se asume este procedimiento abreviado donde llegamos a una sentencia y ahora está en un proceso de lograr su libertad. Todavía está detenido, pero tratando de lograr su libertad porque ya cumplió. Es el caso de un ciclopolicía de Tonalá que golpea a un ciudadano, ¿cierto? Exactamente, es un policía que maltrata a un ciudadano. Así es. Bueno, fiscal, pues bueno, una sentencia. Ahora, desde el punto de vista de otros, a mí me queda muy claro que no son lo que le interesa a la sociedad. A la sociedad, claro que nos afecta que un policía maltrate a un ciudadano, y claro que tenemos que ir en contra de ellos también, pero no son los grandes corruptos que le interesan a la sociedad. Nos interesan otro tema, y ahí, ¿qué podemos establecer? Bueno, nosotros tenemos vinculados exsecretarios, exdirectores. Desde el punto de vista procesal hemos procurado no ir con el personal de base, que sería lo más sencillo. Lo más sencillo, por ejemplo, en un procedimiento donde consideramos que se contrata a alguien de manera irregular, sería ir con quien firmó el nombramiento. Sería ir con la persona que se encargó de hacer la cotización en una licitación, pero no lo hemos hecho, hemos ido con los directores. Oiga, con ellos, sí, bien. Sí, claro. Justamente para abordar ese tema, a ver, ¿ya tiene ahora sí contra las cuerdas a Antonio Cruz Esmada? ¿Cuál es el estatus de su caso? Bueno, el decir que lo tenemos contra las cuerdas ha sido una serie de rounds, en los que hemos tenido varios enfrentamientos. Nosotros ¿Cómo vamos? En este momento lo tenemos vinculado
y está sujeto en este momento a una investigación complementaria. Estamos próximos a una etapa intermedia. Lo tenemos vinculado en 2 procedimientos. En esos procedimientos, como ustedes le han dado seguimiento, ha sido bastante complicado, bastante combativo. Obviamente no es lo mismo el nivel de litigio que pueden tener los abogados que contrata un delincuente común el nivel de abogados que contrata alguien que tiene un perfil como el exsecretario. Son 2 procedimientos. ¿Por qué delitos y montos, recuerda, en términos generales? De hecho, son los montos, no los tengo en este momento en la mente, sí, pero los 2 tienen que ver con contratos irregulares, con contratos en cuanto a compras de medicamentos, y en cuanto a equipo también de instalado, sistemas de vigilancia y cosas por el estilo. ¿Cuándo es su próxima audiencia? Tuvimos otro, o sea, esos 2 está vinculado. Recordarán que tuvimos que ejecutar una orden de aprehensión con orden de cateo, finalmente mediante un amparo obtenida de su libertad, pero ahorita ya tenemos otro más presentado en contra de él, otro más presentado un tercero hace un mes y medio, y en este mes y medio hemos enfrentado otra vez situaciones que ya tenemos una orden de aprehensión nuevamente vigente, practicamos un cateo hará 3 semanas, y obviamente, les digo, el nivel de litigio ha sido complicado. En este momento tiene un amparo que evita la aprehensión, pero que no impedirá que... ¿Cuándo le giraron la orden de aprehensión? Tenemos como un mes con tenemos 3 semanas con una nueva orden de aprehensión. Por un tercer procedimiento. Por un tercer procedimiento. ¿Por qué delito? Este tiene qué caso? Que ver con un ejercicio indebido de funciones, y es por nombramientos que consideramos y otorgamos irregulares. Y en este proceso también, en lo que tenemos, en uno de los anteriores, se acaba de resolver hace 12 días, 15 días, una apelación que estaba vigente contra una de las vinculaciones, y nosotros pues logramos ganar la apelación, entonces no hubo un cambio de situación jurídica. Oiga, fiscal, el número cuando dice el nivel de litigio y los abogadazos que se consigue Cruz Esmada, se refiere, me imagino, a todos los amparos que han interpuesto. ¿Cuánto suma? Claro, desde luego, o sea, nosotros en este momento, de él nada más no hemos tenido menos de 30 o 40 amparos, o sea, en realidad... 30 o 40, eso debe ser costosísimo, ¿no? Es natural, y son en estados diferentes, ya no estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de Nayarit, estamos hablando de que tenemos que atender asuntos en otras localidades. ¿Cuánto costará a tener un grupo de abogados metiendo tanto amparo en todos los estados? Debe ser muy cuantioso. No quiero aventurar una cifra, la verdad no quiero aventurar una cifra. Aventúrese, fiscal, estamos en confianza. El problema, yo lo sé, pero terminamos afectando a particulares, terminamos poniendo en riesgo. Pero es carísimo, a los ¿no? Abogados. Así es, pero debe ser alto. O sea, obviamente yo hubiera querido tener un cliente como él cuando fui litigante, desde luego. Así es, porque fue muy productivo. Ahora sí que el big spender, como dicen, ¿no? El gran gastador que apareció ahí en claro, Cancún. Sí, pero así tal cual. Oiga, bueno, fiscal, entonces hay una orden de aprehensión contra Cruz Esmada, está amparado y siguen 3 procesos contra él, ¿verdad? Sí, tenemos 2 ya vinculados, y que no se le ha vinculado porque no hemos llegado a la audiencia, precisamente ese fue el motivo de la orden de aprehensión, el que no llegó a la audiencia. Entonces, pero próximamente tendremos una nueva fecha en la cual espero que acuda, porque es una de las condiciones cuando se has amparado a acudir a las audiencias. Oiga, ¿y sigue resguardado en su casa? Digo, todos estamos resguardados por la pandemia, pero no puede salir de su casa, ¿cierto? Él únicamente debe salir para trabajar y para cuestiones de salud. Oiga, ¿y a poco sí se están cumpliendo esas medidas? Pues cuando hemos advertido que no, hemos solicitado revisiones y es el caso. ¿Y cuántas veces han advertido que no? Un momento en el que advertimos que no y pedimos una revisión de medida cautelar, que también esta es tenemos ya la solicitud presentada. Entonces esas son audiencias que se deberán desenvolver próximamente. ¿En este año detectaron eso? Sí, hace cuestión de un mes. Incumplió con las medidas cautelares. Entonces, ante eso pedimos una revisión de medida cautelar. Obviamente estamos en función de las agendas de los juzgados. Este año ha sido muy atípico, fue muy difícil en la Administración de Justicia porque se suspendió durante varios meses la labor en juzgados. Entonces ya cuando retomaron, pues regresan con una agenda bastante cargada y hemos tenido muchas audiencias. Ahorita en estos últimos 2 meses hemos tenido muchas audiencias, pero también tenemos presentadas algunas solicitudes que se van pasando para fechas más largas.
Bien. Oiga, fiscal, también quise hablar con usted porque la semana pasada en la glosa del informe de gobierno, la Contralora Estatal Teresa Brito dijo que había presentado algunas denuncias, o al menos una denuncia, por faltantes y compras a sobreprecio de insumos médicos por parte del OPD de Salud durante esta pandemia. Dice que la denuncia la presentó en mayo. Nos anunció esta situación. No presentó denuncia, sino anuncio. Hay una denuncia presentada desde febrero que tiene que ver precisamente con faltantes en equipo y probablemente en medicamentos, y tiene otras dos líneas de investigación. Pero en febrero no había pandemia. A eso es a lo que me quiero referir. En febrero no había pandemia. ¿No tiene usted entonces? Posteriormente ya hemos tenido una comunicación bastante constante con ella, inclusive la semana pasada platicamos sobre estos temas. Ella me anuncia que ante irregularidades que se le informan, tenemos muchos ciudadanos, inclusive tenemos una figura de un Contralor Ciudadano que es muy activo y que presenta muchas denuncias, y hemos recibido información de que hay faltantes. Entonces doy inicio a una auditoría, a una gran auditoría para efecto de determinar si existen o no esos Eso le dijo Teresa Brito. Irregularidades. Entonces, eso, efectivamente. Entonces, pero en este momento todavía no está resuelta esta auditoría. La semana pasada inclusive platiqué con ella sobre ese tema para saber si ya tiene elementos para alimentar esa denuncia, porque yo le dije, perfecto, tengo una denuncia por faltantes, incrementamos el alcance de esta investigación y con el resultado de su auditoría alimentamos nuestra investigación. Oiga, pero entonces... En este momento no está, todavía no está. ¿Nos mintió o se equivocó? Porque déjeme busco el audio, porque ella dice, presenté una denuncia en mayo por, y de hecho, permítame precisarle, dice que son adjudicaciones directas, 16 adjudicaciones directas por un monto de 360 millones de pesos, en donde habría compras a sobreprecio, pero además faltantes en bodegas de insumos en materia de salud durante la pandemia. Los que yo tengo entendido que manejó. De alguna manera se mezclan los mismos, pero son tres temas. Habló, sí, de licitaciones, pero habló de licitaciones que dijo que venían de fondos federales. Esos de fondos federales no vienen conmigo. Ahí para mí, escuché la nota y escuché así como que mezclados los temas. A lo mejor valió la pena pedirle que hablar con ella, que precisara, tal cual tema es federal, cuál tema viene para conmigo, cuál tema ya completó una auditoría y en consecuencia podemos acreditar o no un delito, pero yo lo sentí así como que fue muy correteada esa declaración y mezcló tres factores. A ver si la vamos a buscar allí para que a ver si nos responde y que nos precise el tema. Pero entonces no tiene usted investigaciones abiertas o procesos por anomalías en compras o adjudicaciones durante la pandemia. Estoy en espera de que termine su auditoría. Sin la auditoría terminada, no podemos arrancar nosotros. Oiga, fiscal, en otro tema, la última vez que platicamos, usted nos confirmó aquí en Cara a Cara que en el tema de las alcancías de prepago del transporte público estaba ya una carpeta de investigación. Sí, dos, de hecho. Y en una de ellas usted nos hablaba de hasta un posible delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué se ha configurado, qué ha avanzado de ese caso? Hemos hecho muchísimas entrevistas, pero considerables, inspecciones de campo y demás, y hemos encontrado situaciones que excluyen otro tipo de delitos. Por ejemplo, ¿qué lo excluiría? El hecho de que la misma alcancía que tienes en los camiones y que la máquina expendedora de boletos que tienes en las estaciones te habla de que no se da cambio, de que la tarifa exacta es de 9.50 y no se da cambio, entonces con eso podríamos excluir delitos como un fraude o como un abuso de confianza. No obstante, los 50 centavos que se van quedando, según la normatividad que regula esto, van a un fondo generado en un fideicomiso. Entonces, lo que nosotros todavía, ya todo lo demás, el trabajo de campo ya está realizado. Ahorita estamos en el proceso de darle seguimiento a ese fideicomiso. Precisamente, próximos en esos días estaremos recibiendo ya cuál es el manejo operativo del fideicomiso en cuanto a dónde puede haberse destinado. Es que si encontramos que se destina algo diferente,
de lo que prevé el fideicomiso, entonces es donde sí podríamos tener un delito. Si no se encuentra eso y el fideicomiso está siendo operado, si estuviera siendo operado de manera correcta, pues tendríamos que decir que no habría delito. Pero es decir, es el último momento en el que nos encontramos ahorita. Estas alcancías que no en cambio, y que de acuerdo con la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, los transportistas se llevan alrededor de 1.1 millones de pesos al día del cambio. No sé bueno, de dónde sale esa cifra. La FEU hace ahí un recuento que ciertamente habría que revisar, digo, lo pongo nada más sobre la mesa, pero... No, sí lo tengo presente, de hecho tenemos comunicación constante y una de las denuncias que precisamente obedece a lo presentado por el presidente de la FEU. Claro. Lo presentado como denuncia, no como datos de prueba. Claro, el dato de prueba, al menos en la carpeta, para demostrar esa cantidad no existe. Incluso desde un punto de vista lógico, si hablamos de 1.1 millón y medio, estamos hablando de 3 millones de viajes al día, y que en 3 millones de viajes al día se quedaran los 50 centavos. Honestamente, no encuentro la justificación para esto. Bueno, digo, ahí usted tendría que más bien probar que existe una anomalía, no otra cosa. Oiga, pero a ver, una duda. Entonces, ¿qué posible delito se configuraría si hay un mal uso de este recurso? El único delito que pudiera acreditarse sería si un enriquecimiento ilícito, si alguien está aprovechándose precisamente del resultado de estas monedas. Sería el único delito. Es decir, tal vez pudiéramos encontrar un ejercicio indebido de funciones, pero algo tan coloquial como un robo no lo tenemos. Es que por lo que me explica, sí, por lo que me explica, la anomalía no estaría en el hecho de que no den el cambio. La anomalía estaría en el hecho de que ese cambio que no se da se deposite en un fideicomiso y ese dinero se utilice contrariamente a las reglas de ese fideicomiso. Si efectivamente se aplica diferente a lo que el fideicomiso establece, sí tendríamos algo. Pero de otra manera no. Ahora, el por qué considerar que la anomalía no está precisamente en que la alcancía no te dé cambio, es muy sencillo. De entrada, recordemos momentos en este proceso. Esta tarifa no se estableció desde luego en esta administración. Y hay una norma técnica prevista para sobre qué tipo de alcancía se debe comprar. Y dentro de esa norma técnica caben diversas alcancías. Alcancías que dan cambio y alcancías que no dan cambio. Entonces, como compraron alcancías que están dentro de la norma técnica, no hay una irregularidad en ese momento. Y si a ti te dicen que no te da cambio, pero que la tarifa es exacta de 9.50, tú puedes pagar tus 9.50 en efectivo, o puedes comprar la tarjeta electrónica y que te descuenten únicamente los 9.50 completos, netos. O puedes utilizar incluso, según tengo información, la misma credencial de estudiante puede ser utilizada como una tarjeta de prepago, a la cual se le puede cargar y por lo tanto únicamente te van a quitar de ahí los 9.50. Eso con independencia de todas las modalidades de apoyo que se tiene para personas de la tercera edad o para estudiantes o discapacitados o para todo esto, con independencia de eso. Pero si tú llegas a pagar a una alcancía y te dice no doy cambio, tú decides dejar los 50 centavos. No hay un apoderamiento como figura típica y no hay un engaño como sería en el caso de un fraude. No, bueno, por eso les digo que descarto robo y descarto fraude. Y yo sé que esto no es algo muy cómodo de escuchar o que te da gusto saber esto, pero en realidad tienes que analizar una figura típica tomando en consideración la conducta prevista en la ley, que es el verbo rector, y en el robo hablamos del apoderamiento, de que se algo sin derecho y consentimiento, y en el fraude hablamos de aprovecharte de un engaño, y no hay engaño si te informan que no te da cambio. Bueno. Por eso estamos buscando el delito en otro lado. Bueno, pues allí debería de pasarle esta defensa legal de las alcancías a la Secretaría de Transporte Fiscal. Fíjese que yo... Una disculpa, mi estimado, porque muchas veces cuando emito una opinión en ese sentido, prácticamente le estoy haciendo la defensa a alguien. Pues sí, en este caso. Pero es consecuencia de una pregunta donde tenemos que explicar una cuestión técnica.
Es que yo digo un poco de broma que me gustaría entrevistar a Norma Técnica para que me diga por qué no da cambio y si no se puede cambiar esta norma. Eso lo tenemos que buscar Sí, desde, vamos, más bien es algo que se debe haber cuestionado cuando se estableció la norma. ¿Por qué claro, no pones esto? claro. Eso es algo diferente. Oiga, fiscal, ya para cerrar me queda un par de minutos nada más. ¿Cuál es el estatus de la investigación por las privaciones ilegales de la libertad del 4 de junio en esta manifestación en torno a la Fiscalía del Estado? Entiendo que fueron liberados algunos señalados. Sí. De hecho, bueno, de origen, antes de que nosotros entráramos, detuvieron a 2 personas y me los entregaron detenidos. De esas 2 personas se manejaron 2 carpetas. Nosotros le dimos origen a otra carpeta donde abarca una investigación más amplia y con personas de la misma fiscalía, y otra carpeta independiente desde el origen, es decir, desde la detención de Giovanni. Ahora, de las 2 iniciales, hay una persona únicamente todavía en prisión preventiva, que es un mando, y el otro elemento que estaba detenido desde el principio, él se sometió a un beneficio que le llamamos suspensión condicional de la pena, que es un derecho que tiene. Por ahí me tocó leer en algún medio que decía que había obtenido su libertad por una falta de pruebas, y no es así. No es que haya obtenido su libertad por falta de pruebas, porque con datos de pruebas suficientes es que lo tuvimos vinculado, y con datos de pruebas suficientes está todavía ligado a un procedimiento, pero en este momento está gozando de un beneficio al que pueden aspirar cualquier justiciable, Sí. que se llama suspensión condicional de la prueba. Claro. ¿Con qué condiciones se le dejó en libertad? Se le dejó en libertad con la condición de que, pudiendo trabajar, regresar a la fiscalía, no puede trabajar en operativos, únicamente en labores administrativas, no puede trabajar armado, no puede, debe acudir a un curso de capacitación en materia de derechos humanos y debe someterse a la vigilancia de la autoridad de medidas cautelares. Entonces, Sí. esas fueron las condiciones con las cuales se aceptó que obtuviera su libertad durante un proceso de 1 año. Al año revisaremos esta situación con el juez y si ha cumplido con ellas puede quedar ya sin efectos ese procedimiento. De otra forma, el procedimiento está abierto. Simultáneamente nosotros presentamos primero una solicitud de vinculación en contra de otros 4 mandos. 4 mandos. Y esos 4 mandos, el juez que le correspondió conocer decidió no vincularlos. ¿Qué hemos hecho en consecuencia? Estamos ampliando la investigación para volverlos a presentar. Y por separado presentamos a otros 3, a los cuales sí se les vinculó y se les suspendió como medida cautelar en el ejercicio de sus funciones. Y la investigación está abierta, tanto con los que están vinculados como con los que no se logró vincular en este momento, que todos son mandos, pero estamos preparando una nueva fecha para volver a presentar en contra de ellos la muchos procesos abiertos. Fiscal, cierro nada más allí. ¿Usted cree que con estas acciones ya en Jalisco los corruptos tiemblan ante el SAR anticorrupción? Bueno, lo que creo es que el combate a la corrupción no es detener a personas corruptas y meterlas a la cárcel. En realidad el combate a la corrupción debe ser transversal. Debemos llevar a cabo funciones más desde un punto de vista cultural que nos permitan ir cambiando modelos de conducta que hemos tenido en México durante muchos años. Y claro que a eso le apostamos nosotros también. Siempre que tengo oportunidad y me han invitado o yo las promuevo, platico con universitarios y platico con estudiantes desde secundaria, llevando precisamente el mensaje de que es necesario cambiar estos modelos de conducta. Bueno, fiscal. Obviamente la fiscalía es necesaria, el sistema es necesario en su existencia, porque a nivel internacional batallamos mucho con eso. Bueno, fiscal, pues ahí está su opinión, que también compartimos con el auditorio. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, fiscal. Al contrario, como de costumbre, estamos a sus órdenes. Gracias, fiscal. Hasta luego, que estén bien. Platicamos con el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. Allí están sus comentarios, los procesos que ha iniciado y pues bueno, ¿qué opinas del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y estos planteamientos que hace al final Gerardo de la Cruz? Envíame tus comentarios al 33 18 80 76 41, también en @JN Lomelí. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara.